Bueno, vamos a empezar. Primero de todo, agradeceros a todos los que estáis aquí, que habéis venido a verme, me hace mucha ilusión y quería empezar diciendo simplemente eso, que me da mucha alegría que estéis todos aquí. Y bueno, ¿cómo vamos a ir empezando ya? Como habréis visto, el tema que vamos a tratar es la vida después de la vida, nombre el cual también he dado en honor a el libro de Raymond Moody titulado de la misma forma, ya que en cierta forma ese libro me marcó y también marcó la forma en la que tengo de ver la vida. Primero de todo, tenemos que pensar qué significa para mí también este tema, por qué he elegido este tema para tratarlo hoy aquí en el Congreso de Ufología. Lo he elegido porque básicamente yo he pasado ciertas experiencias personales relacionadas con el fallecimiento, la muerte. A veces incluso nos cuesta decir la palabra muerte, es como si hubiera algo en el vocabulario que incluso nos hace evitar llamar las cosas por el nombre que son. Pues muy bien, primero de todo quería decir y también os quería compartir con todos vosotros que yo pasé ciertas situaciones relacionadas con el más allá, con la muerte, desde muy joven. La primera vez que lo sentí fue con 10 años, que perdí a mi padre, y luego más tarde, con 18, perdí a mi madre. Así que desde muy jovencita siempre he estado al lado de este gran misterio, por así decirlo. Y también quería decir que a raíz de todo esto, uno ha tenido ciertas experiencias. Por ejemplo, yo con mi padre, esto es algo que he comentado en algún momento, en algún vídeo, hablando sobre el tema del más allá, y es que cuando falleció mi padre, esto es algo que, claro, obviamente son testimonios, porque, claro, de la muerte después iremos a analizar más a fondo por qué la ciencia tiene dificultades para investigar todo lo que tiene que ver con el más allá. Así que, bueno, nos tenemos que basar básicamente en testimonios, y este es otro más. Yo cuando tenía 10 años, que falleció mi padre, el mismo día de su fallecimiento, que estábamos allí en la casa, estábamos en una habitación diferente donde estaba el cuerpo de mi padre, yo recuerdo que obviamente pues estaba muy triste, era muy pequeña, yo pues habían cosas que no entendía. Pues en aquel momento de suma tristeza, yo noté en la cocina, en un momento en el cual estaba sola, cómo alguien me tocaba la espalda. Pero no es aquello que digas, ah, pues mira, pues ha sido un músculo que se ha movido, alguna cosa. No. Sabéis muy bien cómo se siente cuando alguien te agarra de la espalda, cuando alguien te da un toque de ánimos, y yo desde luego que eso fue lo que sentí en aquel momento y sabía ver a la perfección que era mi padre. Pues muy bien, a partir de ahí yo empecé a buscar respuestas. Uno cuando es tan joven también quizá al principio busca respuestas más en los sentimientos que en otra cosa, en la música, en la poesía incluso. Yo también desfogaba mucho, ¿no?, por así decirlo, escribiendo poemas que trataban sobre este tema, sobre todo cuando era más joven y antes de dedicarme a todo esto. Pues muy bien, básicamente por las experiencias personales y el cómo ha cambiado mi visión del mundo, pues yo quería tratar este tema, porque es un tema muy importante que a todos sí o sí nos va a tocar, y creo que tendríamos que tenerlo todos bastante más normalizado de lo que se está. Es lo que he dicho al principio, que incluso la palabra muerte cuesta de decirlo. Incluso, por ejemplo, cuando tenemos algún animalito de compañía o lo que sea, que lamentablemente hay que llevarlo al veterinario a sacrificarlo, ¿qué le decimos? Vamos a llevar a dormir al perrito. Es como que incluso para lo más obvio se evita decir el nombre de la muerte, cuando es algo absolutamente natural. Así que uno, ¿qué quiere encontrar y sobre todo qué quiere saber, ¿no?, cuando tiene alguna vivencia de este tipo? Y es decir, ¿qué pasa? ¿Dónde está la gente que queremos? ¿A dónde van? Es algo que creo que muchos nos deberíamos de preguntar de una forma bastante más normal a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, entonces, una vez dicho esto, uno empieza a buscar testimonios de otras personas, sentirse identificado con otras personas que hayan pasado por algo similar, y entonces a partir de ahí es cuando uno se encuentra con las experiencias cercanas a la muerte. Aquí vemos que, bueno, he preparado aquí, ¿no?, lo que serían los puntos que yo creo que son más importantes para buscar respuestas en el más allá con, bueno, obviamente, ¿no?, los métodos que tenemos actualmente. Lo primero son los testimonios, algo que ayuda muchísimo y es indispensable. Por ejemplo, uno de los libros de testimonios que más me ayudó a mí en este asunto fue el de Estoy bien, de JJ Benítez, que seguro que muchos aquí lo conocéis, y más si alguno de vosotros habéis perdido a alguna persona o lo que sea, seguro que lo habéis leído, y además es algo que tranquiliza el alma, ¿no?, el ver que esas personas
pues bueno, en cierta forma cuando se comunican contigo es para decirte pues que estás bien. Así que yo creo que es muy importante después de eso buscar los testimonios, sentir también cómo otras personas han sentido algo similar a ti y que no es algo que es obviamente de tu imaginación, eso por descontado. Entonces, ¿dónde encontrar respuestas en este plano físico, en este plano manifestado, con todo el asunto del más allá que no está en nuestro plano? Pues como he dicho, con las experiencias cercanas a la muerte. Y después miraremos también todo el asunto de las investigaciones, las hipótesis científicas y todo lo que ello conlleva. Uno tiene que preguntarse también, ¿por qué la ciencia no ha encontrado una respuesta a aquello coherente al 100%, ¿no? De qué hay más allá, qué pasa cuando uno muere? Es una de las principales preguntas desde el inicio de las civilizaciones. Y bueno, aquí vamos a ver primero las hipótesis que son más importantes y las más consistentes, ¿no? Referente al ámbito científico. O sea que esto es todo hipótesis científicas. Obviamente no va mucho más allá de la hipótesis por algunas cosas que luego comentaremos. Por ejemplo, la primera de todo, como podéis ver, es la ecuación de Yuri Berlan, este científico ruso, quien dijo que la suma de la vida más la información y el tiempo, eso daba una constante, por lo que la vida, siendo una constante, pues no tendría ese final. Es una teoría que la verdad que también tiene muchas similitudes con otras filosofías ancestrales, a pesar de ser algo actual. Luego hay otras también bastante conocidas, como por ejemplo el biocentrismo, que dice que el universo no genera vida, sino que es el observador. El observador es el que crea ese mundo, ¿no? La conciencia del ser humano. También es bastante interesante y con experimentos como el de la doble rendija, en el cual nos damos cuenta de que los electrones cambian lo que hacen, cambian la forma, dependiendo de si lo miras o no lo miras. Esta hipótesis la verdad es que también es bastante interesante. Y bueno, luego hay la teoría de la reducción objetiva orquestada, la cual básicamente dice que la información de aprendizaje de una vida queda grabada en lo que sería la materia del universo. También interesante, pero no va más allá de las hipótesis. Y obviamente uno quiere saber respuestas con este tema, aunque sea de los más complicados de conocer, porque primero de todo no es nuestro plano. Así que bueno, vamos a ir ahora también a por qué realmente la comunidad científica no haya más pruebas sobre este asunto, aparte teniendo en cuenta la metodología actual y todo lo que ello conlleva. Por ejemplo, uno de los principales asuntos vendría a ser porque la ciencia normalmente investiga todo lo que es tangible, lo que se puede medir, y obviamente el más allá no se puede medir. Es algo con lo que trabajar con las herramientas actuales es muy difícil de investigar. Y luego, obviamente, esto es más que obvio, la barrera ética. Claro que se podrían hacer investigaciones con experiencias cercanas a la muerte e incluso inducirlas, pero esto, obviamente, como digo, no es ético, falla absolutamente la moralidad y por ello queda descartado. Como veis, es un asunto que es bastante complicado, lo mires por donde lo mires, de investigar, sobre todo en el ámbito científico. Vendrían a ser estos los principales, ¿no?, motivos por los cuales la ciencia también no encuentra ciertas respuestas. Luego también hay otros motivos que pueden ser de silenciar, que no interesa también que ciertas cosas se sepan, pero eso iremos más adelante. Uno de los asuntos, bueno, es que creo que es el asunto que más pruebas da de que realmente existe un más allá, son las experiencias cercanas a la muerte. Sí que es cierto que esto es algo que muchas veces se comenta, pero porque es la pura realidad. Uno, cuando compara diferentes experiencias cercanas a la muerte, ya sabéis, una persona que ha tenido un accidente y ha estado clínicamente muerta durante unos minutos, segundos o lo que haya sido, pues esa persona durante el momento en el que está clínicamente muerta tiene ciertas experiencias que casualmente tienen muchas similitudes con las experiencias de otras personas. Y con esto hay que tener en cuenta que no son 4 experiencias cercanas a la muerte, son miles y miles, y recogidas por doctores con prestigio, también psiquiatras, que saben muy bien diferenciar cuando alguien está mintiendo de cuando no. Pues bien, las principales sensaciones, sobre todo, que uno siente al salir del cuerpo en estas experiencias cercanas a la muerte, aparte de la experiencia extracorpórea, como bien estamos diciendo, sería la luz al final del túnel. Esto es uno de los tópicos más tópicos, pero esto es por algo. Los familiares que nos esperan allí en el umbral, al pasar de plano,
Luego también ese ser luminoso que parece que también te está esperando. Otra experiencia personal que tengo relacionada con mi padre, ¿vale? Yo espero que también os guste, que comparta este tipo de cosas con vosotros, pero mi padre era una persona que también le gustaba muchísimo todo el asunto de las meditaciones, los chakras, todo lo espiritual. Era una persona muy espiritual. Y él, antes de fallecer lamentablemente, la primera vez que ya se puso enfermo, él tuvo una experiencia cercana a la muerte. Y algo que se me quedó grabada, que tenía yo 10 años, era muy pequeñita, era que el señor que había allí esperando tenía la cara luminosa, el rostro luminoso, y no podía de ninguna forma verle la cara, ¿no? Se veía que había un señor ahí sentado que estaba esperando algo, pero no podía verle la cara porque era todo luz. Bueno, pues aquí tenéis otra vez lo que sería el ser luminoso, que se repite en tantas experiencias cercanas a la muerte. También el otro tópico sería el de la revisión de tu vida, que a diferencia de lo que mucho se cree y de lo que el cine también ha metido en la mente colectiva, la revisión de tu vida tampoco es que esté juzgando al 100%. Según los testimonios que ha guardado el doctor Raymond Moody también, cuando la gente estaba enfrente de esa revisión de la vida, no era algo tampoco que sintieran como si los estuvieran juzgando, sino el cómo ellos habían afectado a la vida de otras personas. Se ve que eso sería lo que más importancia se da en ese tipo de revisiones. Y repito, todo esto es por testimonios de experiencias cercanas a la muerte, personas que han estado más allá del umbral de la vida. Y uno que también es muy curioso es eso de la aversión por volver aquí. Muchas personas que tienen esas experiencias cercanas a la muerte, lo que ocurre es que cuando sienten que van a volver, no quieren. Han sentido algo tan maravilloso y tan distinto a lo que uno está acostumbrado cuando está en el plano manifestado, que no quieren volver aquí. Y bueno, creo que es algo muy curioso, pero las experiencias cercanas a la muerte siempre nos van a ir dando más información. Obviamente lo triste es que no se puede comprobar al 100%, ¿no?, lo que esas personas pues están contando, pero teniendo en cuenta que la mayoría de experiencias cercanas a la muerte son recogidas por ciertos doctores, que sobre todo son psiquiatras, yo creo que eso le da muchos puntos de credibilidad, ya que un psiquiatra sabría diferenciar muy bien cuando alguien está mintiendo de cuando no. Aquí, como veis, también tenemos a los principales doctores que han estudiado estos casos, que, como he dicho, Raymond Moody, a quien le doy también el honor, ¿no?, de titular este taller como su libro Vida después de la vida, ya que creo que es de los más completos que hay. Una vez lees ese libro, realmente sientes que hay algo más allá y que todo esto no es más que simplemente otro plano, y es un plano perecedero. Y al otro lado tenemos a Elizabeth Kubler-Ross, que hizo algo tan importante como sentar las bases de los cuidados paliativos y de que la gente entendiera que ese pase del cuerpo físico a el cuerpo mental, o como cada uno también quiera decirlo, porque hay diferentes nombres para llamar a este cuerpo no físico, para que uno simplemente sintiera como algo natural la llegada a la muerte, que al fin y al cabo eso es lo que es, ¿no?, que de una forma u otra siempre se intenta como sacar del lugar. Y bueno, creo que todos conocemos muy bien a esos dos doctores, y si no los habéis leído, yo de verdad que os lo recomiendo porque son los mejores en cuanto a experiencias cercanas a la muerte. Sé que estoy insistiendo mucho en las experiencias cercanas a la muerte, pero es que realmente son los testimonios más valiosos en cuanto a todo este asunto. Entonces, hay que tener algo en cuenta también, y es muy interesante, y es pensar que, por ejemplo, la mayoría de testimonios que hay recogidos por alguien como Raymond Moody, Elizabeth Kubler-Ross, son testimonios de personas que sobre todo viven en Occidente, ¿no?, que no tienen una religión que, por ejemplo, les hable sobre la reencarnación, sobre la vida más allá de la vida, etc. Ahora vamos a ver algo que es muy interesante, que es la comparativa también de cómo la gente de otra religión que, por ejemplo, tiene creencias similares a, por ejemplo, la rueda del samsara, las reencarnaciones, cómo estas personas realmente hay más casos de recordar las vidas anteriores. Pero antes de eso, recordar que la muerte siempre ha sido, el miedo a la muerte siempre ha sido lo que ha definido la civilización desde el principio. Las religiones, vayas donde vayas, da igual el tipo de pensamiento que tengan, la doctrina, etc. Vayas donde vayas, siempre intentan buscar
o acercarse, no más bien acercarse a el más allá, intentar también de sentirse más cerca de esa gran incógnita. Y bueno, pues es lo que vamos a ver, ¿no? Esa gran diferencia que existe también en los testimonios entre la gente que, por ejemplo, cree en la reencarnación y la que no. Y uno piensa, ¿y esto por qué es? Pues algo bastante sencillo, ¿no? Al fin y al cabo, si tú has nacido desde pequeño en una civilización en la cual, por ejemplo, normalizan el hablar sobre la reencarnación, la vida después de la vida, etc., si un niño pequeño da esa información, dice que él recuerda que ha estado en una vida anterior, a ese niño se le escucha más, o cuanto menos, al menos, se le presta esa atención. En cambio, aquí en Occidente, cuando han habido casos de niños que han recordado su vida anterior, sí que hay ciertos, hay unos cuantos que han quedado para la posteridad, que son los más famosos, pero normalmente al niño no se le hace caso, se le dice, bueno, esto son cosas de niños, se está imaginando, lo que sea, ¿no? Siempre suele ser algo así. En cambio, hay que ver y comparar la gran diferencia de casos que hay en la India. Aquí este es uno de los casos más famosos también que hay, que es el de Shanti Devi, una niña que recordaba su vida anterior y cómo murió cuando estaba dando a luz a su tercer hijo. Es una historia también que es bastante triste, pero es muy interesante el ver cómo se investigó este caso y cómo se intentó buscar una respuesta y realmente no afirmar que esa mujer sí que recordaba al 100% lo que era su vida anterior. Incluso intentaron hacerle una triquiñuela, ¿no? Para cambiando a un familiar de su vida anterior a la hora de conocerlo, para diciendo que era otra persona, el primo, intercambiarlo por el hermano para ver si realmente si estaba mintiendo o no, pues sabría diferenciarlo. Y bueno, pues no, la chica se lanzó a los brazos y reconoció a esa persona al momento. Bueno, este es uno de los casos que quizá tiene más peso, ya solo por la información que daba la chica y sobre todo también por cosas como encontrar objetos perdidos, que el marido, por ejemplo, el marido de la vida anterior, había perdido unos objetos y ese marido le preguntó a la niña, oye, ¿tú recuerdas de tu vida anterior dónde estaba X objeto valioso? Y la mujer lo dijo a la perfección. Bueno, se le dio una atención tremenda, este caso fue bastante mediático incluso para la época, así que imaginaros, en cambio, si esto hubiera pasado aquí en Occidente, una niña pequeña empezara a decir, oh, que yo recuerdo que vivía allí en la otra calle, no sé qué, seguramente que dirían que son delirios o que quiere llamar la atención. Creo que es algo que, bueno, que se tiene que investigar a fondo y que casos hay, bueno, un montón, ¿no? Aquí vemos otra vez otros casos también que son de la India, tampoco me voy a empezar a explicarlos todos, pero simplemente para que veáis, ¿no?, esa cantidad que hay, que es más que destacable, de casos de reencarnaciones en un lugar como la India, ¿no? Arriba, por ejemplo, esta niña dio a conocer también su caso en un documental en el Discovery Channel, así que llegó también bastante lejos. E incluso esta niña pudo delatar quién fue el asesino de ella en su vida anterior, o sea, algo impresionante. Y también el niño este que hay a la derecha, es el del centro, también este niño se ve que había muerto hacía unos poquitos años, pero también de niño, era muy pequeño cuando murió, y el niño siempre estaba preguntando por su otra familia, por sus juguetes, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad es que todo esto tiene una moraleja que quizás es un poco triste, ¿no? Y es el decir, por ejemplo, la Shanti aquí presente siempre acabó, ¿no?, sus días, acabó su vida aquí en este plano sintiendo que estaba en un cuerpo en el cual no le pertenecía, eso lo decía. Y realmente creo que si todo esto se normalizara, que los niños de pequeños recuerdan algo, pues bueno, los escuchas, intentas ver si realmente, bueno, hay algo de verdad ahí, que normalmente suele serlo, ¿no? Y claro, tiene la moraleja triste de decir, guau, es que no pueden llegar a vivir como ellos quieren porque están atados a una vida anterior. Por eso, con casos así, a veces uno piensa, ¿es bueno realmente cuando uno, suponiendo que realmente haya reencarnación, algo de lo cual mucha gente se queja es el, guau, pero yo quiero recordar mis vidas anteriores, yo quiero recordar lo que fui en otra vida, ¿no? Realmente, claro, lo piensas bien y dices, ¿seguro que sería lo correcto o no sería más una maldición? Porque al fin y al cabo estarías siempre pendiente de los rencores de tu vida anterior, de los odios, de los amores, da igual, ¿no? Pero estarías siempre pendiente de una vida que al fin y al cabo ya ha pasado. No sé qué pensáis vosotros de eso, pero eso es algo que siempre da para una larga reflexión. ¿Realmente queremos recordar otras vidas o eso nos haría atrasar un poco en esta, ¿no?, en la actual? Y bueno, aquí como veis también
que es lo que yo os quería comentar también, es lo de las otras culturas que acabo de comentar en la India, por ejemplo, en el Tíbet, en los cuales sí que se habla sobre esta vida más allá de la vida y también sobre métodos, por ejemplo, de cómo trascender al más allá de una forma correcta. Por ejemplo, el Bardo Todol, que quizá es de los métodos de defunción, es como un tutorial para saber trascender al más allá, por así decirlo de forma sencilla, pero es un método de defunción que se llama, o sea, el nombre en sí significa liberación por audición. Y dices, ¿por qué liberación por audición? Pues muy bien, la persona que fuera cercana al fallecido o al que está a punto de fallecer, una de las cosas que tiene que hacer para que ese fallecido pueda trascender al más allá sin ningún tipo de problemas es estar cerca del difunto en el momento y recitar ciertas frases, ciertos mantras que sirven precisamente para eso, para la transición de esa vida a otra. Y esto es un método que lo define todo esto, bueno, desde el principio hasta fin. Y creo que también es bastante importante, ¿no? Porque mucha de esta información, si uno no sigue hablando sobre ella, si uno no destaca, ¿no?, la importancia que tiene, llega un momento que incluso se puede llegar a olvidar y casi todo se lo quedan las élites. Que ahora vamos a ir al tema de las élites, porque sí, obviamente en este asunto también tienen mucho que ver. Y aquí estamos viendo, simplemente quería enseñarnos esa interpretación del juicio de Osiris. Ya sabéis que Egipto también fue una de las culturas en las cuales se le dio más importancia a la muerte y a esa transición, ¿no?, del cuerpo, incluso con el asunto de la momificación, siempre han sido los que casi más importancia le han dado a todo este tema. Pues bien, aquí obviamente lo que se está representando es un juicio mental, no es tal cual que uno muere y encuentra ahí a Osiris, la báscula con la pluma, etc. No, todo esto es simbología. Y también lo que intenta representar de una forma muy resumida, que creo que es bastante importante, es eso, ese juicio mental que se lleva cuando haces esa transición al más allá. El nivel de serenidad con el que tú partas hacia el otro plano será el nivel de serenidad con el que llegas ahí. Por ejemplo, en el Bardo Todol también indican que dependiendo de cómo hagas esa transición, te puedes encontrar unos monstruos abominables que te lo hagan pasar fatal, etc. Y eso es también por el nivel de, la mentalidad que llevas a la hora de partir. Por eso algo como el simplemente normalizar, que es algo que va a pasar, que nos va a pasar a todos y que realmente tenemos que aceptarlo con serenidad. Pues bien, esto al fin y al cabo representaría eso, y cada figura representa metáforas de las potencias mentales. Entonces, algo muy importante también que hay en el Antiguo Egipto son los ritos que utilizaban para hacer ese cambio también al más allá de las personas que ya habían fallecido. Y uno pregunta, ¿siguen algunos de estos ritos del pasado actualmente? Pues sí, de hecho la mayoría de estos ritos siguen guardados y con bastante, en logias como la masonería, por ejemplo, incluso otras más siniestras como Skull and Bones, Bohemian Groove. Toda esta gente obviamente tienen ese conocimiento que muchos anhelamos, pero que al fin y al cabo es más difícil de adquirir para la gente que no tiene este tipo, ¿no?, de posiciones. Y es lo de siempre, ¿no?, lo de nosotros nos quedamos el conocimiento y que el pueblo simplemente pues esté siempre entretenido, distraído con las cosas del físico, con los instintos. Al pueblo siempre nos quieren dejar en el, por así decirlo, en el plano manifestado, siempre al 100%, pero es que ningún tipo de espiritualidad. Por ejemplo, algo tan sencillo y que todos conocemos, como, o la gran mayoría conocemos aquí, que es el rito de iniciación de la masonería, es que es un paralelismo con el renacimiento del alma. El renacimiento, uno cuando empieza el rito de iniciación, el profano, está con los ojos vendados y se le pregunta, ¿qué es lo que quieres obtener? Y dice, luz, ¿de acuerdo? Esa luz es el conocimiento, también esa
rectitud, esa moralidad que ellos necesitan para ese trasvase al más allá. Esto es algo que también es bastante curioso porque también está representado en el símbolo de la escuadra, que significa eso, la rectitud ética y moral que es necesaria para eliminar las sensaciones y características de la personalidad, pero las que están basadas sobre todo en lo físico y poder ir por el camino de la rectitud. Bueno, esto entendiendo cómo hablan ellos sobre todos estos asuntos. Pues vale, simplemente algo como el rito de iniciación, que es lo que más se sabe, ¿no?, del asunto de la masonería. Luego hay otros ritos que desde luego que no tenemos ni idea porque se los guardan para ellos. Aquí simplemente ya con este rito vemos ese paralelismo que se hace con el renacimiento del alma, ¿no? Y creo que es muy interesante. Como bien pone aquí, las élites saben pero no dicen. Creo que llega un momento que es incluso ridículo ver cómo las élites nos impregnan de simbolismo por todas partes, tanto en las películas, en los programas, en los grandes eventos. Hay grandes eventos incluso que están hechos de forma para que parezcan un ritual, porque realmente lo son, ¿no? Pues esto es lo de siempre, que a nosotros nos dejan como si, cuando hablamos sobre estos asuntos, siempre dicen, no, los locos que hablan sobre temas espirituales y no sé qué, siempre como que se intenta, ¿no?, degradar a la persona que busca esa espiritualidad, ¿no? Esto obviamente para la gente de arriba, ¿no? Y en cambio, ellos siguen con toda su simbología, con todo lo que es sus mensajes subliminales, que llega un momento que ya no son nada subliminales, porque es cierto que hace unos años quizás disimulaban un poco más, pero ahora ponen algunos mensajes que yo creo que los podría pillar cualquiera, hablando de una forma bastante clara. Simplemente los Juegos Olímpicos, por ejemplo, hace nada también habían unos tipos de simbología que dices, esto parece que lo haya hecho un niño que ha leído 4 cosas sobre Illuminatis, de verdad, es algo increíble, ¿no? Pues bien, ¿a qué voy con todo esto? Pues simplemente a lo de siempre, que lo que es el verdadero conocimiento se lo guardan para ellos, no quieren que la gente acceda a ello, porque entonces buscarían algo más importante, ¿no?, de lo que están acostumbradas, que son, bueno, el materialismo, el dejarse llevar por los instintos más básicos. De hecho, si veis todo lo que es hoy en día, es incentivar esos instintos bajos, ya sea por ejemplo, con el ámbito la violencia, con muchas series, muchas cosas. Se están normalizando algunas cosas que a mí me parece alucinante, ¿no? Y bueno, también con el tema sexual y todo esto a la gente la están desviando de una forma que es alucinante. Y bueno, todo lo que es espiritualidad, ritos interesantes y ritos ancestrales, se quedan esa información para ellos y nosotros pues nos siguen tratando como profanos. Bien, aquí he hecho un gráfico que, bueno, he intentado hacerlo lo más bonito que he podido. Pero bueno, la cuestión es que aquí representa de una forma muy sencilla cómo cuando pasa el tiempo, mediante va pasando los años, la gente tiene diferentes necesidades, por así decirlo, ¿no? Cuando uno es más pequeño, por ejemplo, o hasta la adolescencia, uno se deja llevar más por todo lo que son las necesidades del cuerpo, lo físico, el comer. Bueno, creo que es bastante obvio, ¿no? Una vez pasa esa etapa, uno que busca entonces ya el dinero, el tener dinero, esa estabilidad, el tener una posición, ¿no?, en la sociedad. Luego pasa más el tiempo y después de ya tener dinero, ya tener la barriga llena, ya tenerlo todo, lo que buscas es ese honor, ese prestigio en tu profesión o donde tú quieras. Pero bueno, uno sigue buscando y buscando y intentando de llenar esa sed que parece que nunca se aplaca. Vale, una vez uno siente honor, siente que está en una posición privilegiada en la sociedad, etc., uno se sigue sintiendo mal. El típico ejemplo de una persona rica que dices, wow, lo tienes todo, tienes ahí a personas que te quieren también, y lo ves que está triste, y dices, ¿pero por qué estás triste? Y dices, pues por algo muy sencillo, porque llega un momento que cuando ya tienes todo lo material posible, uno busca más. La mente busca mucho más, y lo que busca aparte del conocimiento es entender la espiritualidad, algo que vaya más allá de este plano material que, bueno, que al fin y al cabo pues está limitado, ¿no? Y creo que esto es algo muy importante de entender, porque llega una edad de muchas personas que es eso, que dicen, lo tienen todo, realmente están bien, pero se siguen sintiendo vacíos y tristes. ¿Qué es lo que buscan? Pues ese conocimiento y esa espiritualidad de la cual no paran de alejarnos en la actualidad, y eso lo saben muy bien los de arriba y por eso lo hacen precisamente, ¿no? Y así acaba la sociedad, que es gente que tiene de todo en cuanto al ámbito material, pero están
tristes y se sienten vacíos. Y ahora, más que nada, para ir acabando, yo quería lanzar una reflexión que creo que se ha hablado bastante poco, pero que es muy, muy interesante. Y es el pensar, imaginar que hay una civilización extraterrestre en cualquier planeta, no todo es extraterrestre menos la Tierra, eso es algo que es así. Imaginaros cómo sería que una civilización extraterrestre, más o menos con nuestro nivel tecnológico, más o menos aproximadamente, pero que esa gente tuvieran el conocimiento de lo que hay más allá de la muerte, que supieran lo que pasa, que supieran lo que hay, ¿no?, en esa transición entre un cuerpo y otro. Imaginaros las posibilidades y cómo realmente podría ser esa civilización. Simplemente algo así es que la cambiaría por completo. Todos los asuntos de religiones, de intentar acercarnos al más allá mediante el rezo, mediante todo este tipo de cuestiones, no hubiera sido así. Sería algo absolutamente diferente. Y es algo que, claro, obviamente no puedo ahora decir, pues sería así, me lo imagino de tal forma, tal. No, es algo que obviamente pues no podemos saber, ya que estamos en la civilización contraria, en la que nos apegamos mucho más al materialismo que a cualquier otra cuestión espiritual. Incluso el tema de la muerte, como he dicho al principio de todo, se rehuye. No se quiere saber nada sobre el tema. Incluso el simple hecho de decir muerte, a mucha gente le da la sensación de que por decirlo la estás atrayendo. Es algo que a muchos les pasa y creo que también forma parte de lo que ha hecho la sociedad con nosotros y con la forma de pensar que tenemos, y sobre todo con ese materialismo que al fin y al cabo nos tiene absolutamente apegados a este plano físico. Y bueno, yo obviamente os lanzo esta pregunta al aire porque me gustaría mucho también que lo reflexionarais, porque es algo que he estado pensando bastante en estos días. Y no puedo llegar a imaginarlo con totalidad de cómo sería. Sería muy diferente, pero es algo que no podemos concebir de una forma sencilla. Y bueno, amigos, aquí, como veis, he dejado una frase para la reflexión, que es de Hermes Trismegisto, Hermes 3 veces grande, quien obviamente sentó las bases del hermetismo. Y aquí, como bien dice, el hombre llama equivocadamente muerte a la disolución de la unión entre el alma y el cuerpo. Simplemente es una transición que desconocemos, pero no por ello significa que no exista. Así que muchas gracias a todos, de verdad, por estar aquí. Ha sido un placer y sobre todo deciros eso, el no tener miedo a la muerte. Es algo que todos vamos a pasar al final. Y creo que es algo en lo cual debemos de reflexionar y pasar nuestro rato, porque si las élites y toda esta gente realmente quieren que nos alejemos de esto, que ni pensemos en ello, es precisamente porque hay que hacerlo. Es algo que parece simple, pero el hacer lo contrario creo que es la solución. Así que, amigos, simplemente disfrutad de la vida, que es un simple cambio de traje. Y bueno, amigos, gracias a todos por haber venido aquí al taller. Si tenéis alguna preguntita o cualquier cosa, me lo podéis hacer, que será un placer. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y espero que os haya gustado y sobre todo también que os haya tranquilizado, ¿no? A mí me hubiera gustado mucho cuando lo pasé tan mal, ¿no?, con mi familia, el haber ido a algún lugar y sentir cosas similares, ¿no? Y decir, te dan esa esperanza, ¿no?, de que quizá pueda haber algo más. Así que muchas gracias a todos y nos vemos por el YouTube, por el Twitch, por aquí y por todas partes. Muchísimas gracias, de verdad. Yo quería preguntarte si conoces al doctor Guillermo. Dame el micrófono. Pues no lo conozco. Es que también escribió un libro. Bueno, ya falleció este hombre y tiene un libro sobre experiencias cercanas a la muerte. ¿Cómo se llama? Se oye, no se necesita micro, ¿no? No. El doctor Guillermo Vila es junto con un profesor de física que anunciaba el tiempo en Canal Sur, que también estudió la Sábana Santa de Jesucristo. Vale. Y entonces el doctor Guillermo Vila fue muy criticado porque escribió un libro con muy pocas ediciones. No lo logré sacar. Una compañera que aquí está en el Congreso sí lo tiene. Además pues lo buscaré porque... yo conseguí conocerlo y hablaba, y era médico y estaba criticado dentro de su propio... fue por todas las experiencias siempre cuando uno es valiente lo suelen criticar. Experiencias cercanas a la muerte que tuvo. Vale, pues muy interesante, pues lo buscaré porque encima no lo conocía y siendo aquí de España también me parece muy interesante. Pues muchas gracias, de verdad.
Y bueno, gracias a todos, que No, no sé, que me hace mucha alegría veros No, aquí. y gracias a ti. También por lo que has comentado, mi vecina de Granada, cuando tenía 8 añitos, se cayó, su madre se creía que estaba muerta y no reaccionaba, estuvo bastantes minutos muerta, por así decirlo, y ella me lo contó hace poquito, que le dijeron, no, todavía no te toca, vio un túnel, la luz, y le dijeron, cuando era 8 añitos, le dijeron, no, todavía no te toca. Y me quedé helado. Sí, eso de hecho es también un símil que hay en muchas experiencias cercanas a la muerte, que de hecho te lo pueden contar porque normalmente ese ser o lo que haya les dice, que todavía no es tu momento, todavía no te toca, ¿no? Y es algo que le pasa a la mayoría de personas que regresan, ¿no?, de ese plano. Así que muy interesante también, la verdad. Muchas gracias por compartirlo. No, y a ti por tu Muchas gracias. ¿De Granada? Sí. Yo vivo ahí. Pues un placer, de verdad. Yo quería preguntarte, porque cuando estaba planteando que a las élites no les interesa que este tema no salga, no sé si es una deducción que has hecho o has hecho algún estudio al respecto o cómo lo has... Bueno, básicamente yo me baso sobre todo en lo que incentivan a la sociedad a que haga. Por ejemplo, si uno se da cuenta, todo lo que es la televisión, la propaganda, todo va basado en lo físico, en las sensaciones, pero no en algo que sea un poco más espiritual. De hecho, todo lo que es espiritualidad, el tema de las experiencias cercanas a la muerte, los mediums, todo esto siempre se suele ridiculizar. Si fuera algo que se toma en serio y que realmente se quisiera, que se supiera, esas investigaciones yo creo que serían públicas, ciertas investigaciones que hay, e incluso se financiarían, ¿no? Porque es algo que al fin y al cabo nos interesa a todos. Sí que es cierto que es algo que yo he pensado, es una hipótesis que me ha gustado de compartir, pero creo que es más que obvio que nos están tirando hacia los instintos de una forma, bueno, bastante poco disimulada. Es mi opinión, eso sí, te lo he de decir, pero por cómo veo las cosas realmente. Eso. Vale, gracias. Gracias a ti, de verdad. Y bueno, si alguien quiere y si no, pues bueno, nos vemos por aquí todos y muchas gracias otra vez, que de verdad que es un placer muy grande. Muchas gracias.